Después de recorrer parte de Neuquén, de caminar largas horas por el desierto y de hacer varios kilómetros de ruta, uno comprende que resulta realmente difícil tomar dimensión del tamaño que ocupa Vaca Muerta, de la riqueza de los recursos que yacen bajo tierra y de todas las posibilidades que ofrece. Desde el 2000 en adelante, la tecnología ha avanzado a pasos agigantados. Los nuevos métodos nos permiten hacer cada vez más cosas en menos tiempo. Esto sucede en todas las áreas y, sin darnos cuenta, estos avances cambian nuestras vidas. Aunque a veces no seamos conscientes de lo que está sucediendo, estamos en constante evolución. Nada puede frenar el desarrollo. Por eso, las sociedades van mutando con el correr del tiempo. Hay cambios tecnológicos, sociales, culturales, científicos e industriales que en determinados momentos de la historia, como este que estamos atravesando, provocan lo que se conoce como cambio de paradigma. Para comprender el presente hay que conocer el pasado. Y para proyectar un futuro, debemos saber dónde estamos parados. Si hay una persona capaz de interpretar a la Argentina, considerando la historia y analizando la coyuntura actual, es el señor Rosendo Fraga. Este es un programa dedicado a Vaca Muerta. Y alguien podrá decir, entonces es muy concreto, estamos hablando de petróleo. Y alguien dirá, no, de petróleo y gas. Bueno, estamos hablando de la explotación de petróleo. No, estamos hablando también de un recurso natural. Entonces podemos seguir sumando cosas. Sí, por supuesto. Y surge, porque siempre surge, y en este momento, ¿a qué se refiere usted, pregunto yo? ¿Usted se refiere al momento de la historia, al momento político argentino, a las próximas elecciones? ¿A qué se refiere con el momento? Entonces yo digo, ¿cómo ves el fenómeno de Vaca Muerta en este momento? Y así, ahí sí me refiero al momento año eleccionario. Primero, ¿qué es lo que no tenemos que hacer con Vaca Muerta? Creer que es lo que nos va a salvar. ¿Viste? Nosotros tenemos una cierta tendencia, que no andamos bien, tenemos problemas, pero que va a venir algo. Claro. ¿Viste? Que dice, Vaca Muerta es la nueva pampa húmeda. Así como a fin del siglo XIX, principio del siglo XX, el campo nos salvó. Ahora va a ser Vaca Muerta con la energía, etc. Bueno, eso es lo que yo creo que no tenemos que hacer. Tenemos que analizarlo a Vaca Muerta como un recurso natural que debe ser desarrollado, que nos permite una serie de cosas. Lo que no tenemos que pensar es que ahí viene la solución de la Argentina. Entonces, Vaca Muerta es una oportunidad que hay que explotarla rápido, porque no sabemos hasta cuándo el petróleo se va a seguir usando. Entonces, si yo hoy digo, no, esto es una reserva que la voy a mantener, el primero que ha cambiado en esto es Estados Unidos. Estados Unidos hasta hace 10 años, el tema era mantener las reservas porque el petróleo es un bien escaso, etcétera. Y han cambiado. Ahora son grandes productores y exportadores de petróleo, no importadores. Bueno, entonces, cuidado, el mundo por un lado no cambia, por otro cambia, pero las cosas están. Entonces, si yo digo, lo mantengo porque esto va a valer más. No, lo probable es que valga menos, no valga más. Exacto. Lo que sucede es que la tecnología cada vez va permitiendo encontrar más petróleo. La tecnología te permite sacarlo donde antes no se podía sacar. Y vos fíjate, el Ártico. Se lo han repartido los 7 países ribereños. Pero ahí está Rusia, Estados Unidos, Noruega, Suecia, Dinamarca, Groenlandia y Canadá. Para nosotros, mejor saquémoslo rápido. Rosendo, estás hablando de geopolítica y vuelvo al tema del inicio de la charla.
y pienso en el que dice, no, una cosa es lo político, otra es lo económico. Yo, como mezclo y absolutamente mezclo todo y uno todo, me imagino será tu caso también, no puedo deslindar lo político de lo económico. Absolutamente. Y vuelvo a lo que te decía antes, Ya, estamos en año electoral, entonces ¿qué hablamos de lo económico nada más? ¿Hablamos de la riqueza de vaca muerta o de la consecuencia o de la utilización eventual política del hecho? bueno, yo diría que en el siglo XXI, voy al punto que vos decís, ha habido una revalorización de la geografía. A fines del siglo XX decían, mire, la geografía no importa. La tecnología le va a permitir a usted hacer desde cualquier parte del mundo lo mismo. Entonces la ubicación geográfica no importa. En el siglo XXI hay una revalorización de la geografía en dos visiones, geopolítica y geoeconomía. Y en alguna medida los dos, ¿no es cierto?, se están vinculando. Y esto tiene que ver con algo que yo creo que es el gran fenómeno del siglo XXI, aunque todavía se esté vislumbrando poco. Cuando se escribe la historia larga, digamos, a mediados del siglo XXI, lo más trascendente que va a haber hecho el presidente Obama es la sanción por el Congreso norteamericano en noviembre del año 2014 de la ley por la cual Estados Unidos le reconoce el derecho de propiedad a los ciudadanos estadounidenses, en las empresas estadounidenses, de lo que se apropie en el espacio exterior. Puede ser lo que se apropie en la Luna, lo que se apropie en Marte. Bueno, esto te plantea un escenario muy distinto al que hemos conocido. ¿Y el subsuelo, por ejemplo? El espacio. Pero si vamos para abajo en vez de ir para arriba. Y bueno, pero es que acá lo que se ha desatado es ir para arriba. Vos ahí vas a ir a encontrar minerales que no conocés. Pero me voy a otro lado, mucho más cercano, tiene que ver con esto, digamos. Cuando hablamos del Ártico, era para abajo. Exacto. La explotación del subsuelo. Y algo, bueno, en esta década, los chinos han empezado a construir islas artificiales. Porque vos, la soberanía sobre el mar no existe. Bueno, primero, el 90% del mar no tiene soberanía, no es de nadie. Y la soberanía sobre el mar se establece a partir de puntos terrestres. Y el mar argentino es el mar que está inmediato, 200 millas. Y tenemos la imagen esa de esa ciudad iluminada de noche de barcos pesqueros donde termina nuestro, entre comillas, mar. Entonces vos te estás encontrando con un momento donde, viste, sobre todo las grandes potencias empiezan a plantearse la ocupación de los espacios vacíos. Porque todo eso además, ahí entra a jugar la geoeconomía, tiene valor económico. El valor económico es un impulso también para la geopolítica. Este análisis que a mí me hizo gracia una vez, no sé si fue un cínico que dijo, Argentina es un gran país del futuro. Todos suspiraron así, puntos suspensivos, y aclaró. Y siempre lo será, bueno, como diciendo, siempre va a quedar para... Esa frase, ¿estamos condenados a eso? Bueno, esa frase en realidad la dijo respecto a Brasil. Ah, no era aplicable a nosotros. Era un gran escritor alemán, Stefan Zweig. Ah, Stefan Zweig, claro. Viste que el tipo eligió Brasil y ahí vivió sus últimos años y se suicidó con la mujer, ¿no? ¿Qué es lo que te diga? De Brasil se decía, Brasil es el país del futuro que siempre lo será. Y de ahí algunos la tomaron también. Yo pensé que nos colaba tan bien, bueno, por esta cosa nuestra, decir que tenemos vaca muerta, ya está. Bueno, pero Dios es argentino, ¿no es cierto? Que viste que Stefan Zweig se había ido a vivir a un pueblo en la montaña donde estaba el palacio de verano del emperador, ¿no es cierto? Bueno, pero yo creo que ese es el tema, entonces, y yo creo que volvemos a ese punto, ¿no? Vaca muerta es positivo, hay que sacarlo, no hay que esperar, pero no pensemos que eso nos va a salvar, ¿no es cierto? Me parece que es el punto. Cuando tomamos distancia y nos alejamos varios pasos de un cuadro, por ejemplo, lo podemos contemplar mejor. Si nos acercamos demasiado o nos paramos sobre aquello que queremos observar, y es probable que perdamos su verdadera dimensión. Las empresas extranjeras estudian desde sus respectivos países el potencial que tiene vaca muerta como fuente de recursos no convencionales y como inversión. Hay muchos factores que analizar. Por eso, primero investigan, luego estudian, y finalmente toman la decisión. Invertir o no en suelo argentino. Esa es la cuestión. La empresa anglo-holandesa Shell se instaló en Vaca Muerta y trajo lo aprendido en sus operaciones en Estados Unidos y Canadá. Su presidente, el geólogo Sean Rooney, apuesta al desarrollo a gran escala. Melina Monti estuvo con él. Es una etapa nueva para la compañía en Argentina. Después de los 100 años, más que 100 años
empezando con el desarrollo del yacimiento de Diadema, a llegar ya a empezar o a participar en el desarrollo de un recurso tan importante como la vaca muerta es fantástico. Y a través de los años de Shell en el país, tenemos la experiencia y el equipo aquí en Buenos Aires y en Neuquén para desarrollarlo. Entonces, orgulloso. Contest es orgulloso de esta parte. Hay 3 recursos naturales no convencionales en el mundo que tienen potencial probado de desarrollar. Norteamérica, América del Norte, Canadá y Estados Unidos, Rusia y Argentina. Y de la geología de los 3, la geología de la vaca muerta es lo mejor. Es igual a la mejor roca del Permian. Tiene toda la potencia de desarrollar cantidades enormes de gas y petróleo, como menciona el Ministerio Secretario de Energía. Tiene pronósticos de desarrollo que son muy creíbles. Son posibilidades de contribuir a la economía de Argentina. La ventaja que tenemos Shell es la habilidad de traer experiencia de no convencional en otras partes del mundo. Y como geólogo, geofísico, me gusta mucho esto de introduciendo, de innovando en Argentina. Y algunos ejemplos. Un ejemplo que estamos usando ahora es los pozos. Sabes que los pozos del desarrollo de la vaca muerta va con pozos horizontales. Sí. De 2.000 hasta 3.000 metros de ramo horizontales. Para mantener dirigida ese ramo de horizontal adentro de la roca más rica de la vaca muerta es una tarea difícil. Los pozos nuestros están manejados por un centro técnico en Canadá. Hay un equipo allá en un centro conectado en real time de telemetría satelital, mirando a la pantalla y girando con su joystick la dirección del equipo de perforación en Argentina. Y están manteniéndolo, el pozo recién que perforamos en nuestro área de desarrollo en Sierras Blancas, mantenieron el rama del pozo adentro de 1 metro, adentro de una ventana de 1 metro a través de los 2.000 metros de travesura. Tenemos un plan de perforar más que 300 pozos y producir más de 70.000 barriles por día antes de mediados de la próxima década. Y el foco, prioridad del desarrollo ahora es en esos 3 bloques. 70.000 barriles es un desafío. Es impresionante. Pero además, Shell está con YPF como socio en una área un poco más al norte, se llama Bajada de Añelo. Y en Bajada de Añelo estamos ya estos días por arrancar otros pozos nuevos que yo tengo confianza van a probar la potencia de la zona y dar la oportunidad de llevarlo al desarrollo en 1 año. Y eso es en la zona de gas, más de gas líquido. Y además una tercera zona operada por Total que también es más de gas que petróleo. Antes de poner pie en la cuenca, fuimos a visitar. Y fuimos a visitar, a conocer la comunidad indígena que viven, los posteros que viven en las comunidades en San Patricio de Chañar, en Hielo, como ejemplos. Exacto. Entendemos de su vida, su ciclo de vida. Aprendimos de la ciclo de gestación de los chivos, a conocer a dónde van y a qué están sensibles, para que podamos diseñar nuestro desarrollo en una manera de minimizar el impacto. Y ya estamos comprando de ellos, casi toda la comida del comedor viene de ellos, los goods y servicios que podemos comprar de la zona hacemos. Y cuando ellos tienen un reclamo, que vean demasiado polvo saliendo de un camino, tienen nuestros teléfonos, todos tienen nuestros teléfonos. O sea, se involucraron con la gente, además de generar trabajos propios, generan trabajo alrededor por todo lo que involucra este crecimiento. Mencioné mi orgullo de estar aquí en frente de Shell desarrollando la vaca muerta, pero más me da orgullo es la relación que tenemos con las comunidades vecinos de nuestras operaciones. Y si tenemos que comparar vaca muerta con algún otro yacimiento de características similares, como puede ser Permian o puede ser otros yacimientos en Canadá, ¿cómo podemos hacer para mejorar los costos de producción para ser aún más competitivos como quizá algunos yacimientos de esos países?
A veces gente habla de costo argentino. Yo no estoy de acuerdo. No hay un costo argentino. No hay ninguna razón que no podemos desarrollar la vaca muerta a un costo igual o menor que el costo equivalente en los Estados Unidos. Pero es todavía nuevo, inmaduro. Claro. Y necesitamos más competencia de compañías de servicio, por ejemplo, para que tenga más oferta, más infraestructura que el gobierno está trabajando. Y yo estoy participando en la Mesa Vaca Muerta. La Mesa Vaca Muerta es una mesa que el gobierno está trayendo industria, gobierno provincial, gremios, hasta comunidades, o gente trabajando con comunidades, para tratar las eficiencias, para mirar cuáles son los bloqueos, cuáles son las cosas que están dando el costo argentino al negocio y ir apuntándolo para arreglarlo, para bajarlo, eliminarlo. El gobierno ha hecho varios cambios que sí están mejorando. ¿Qué otro yacimiento podría ser el modelo a seguir de Vaca Muerta? Es decir, Vaca Muerta en el futuro debería tener el nivel productivo de qué otra formación. El nivel productivo de la vaca muerta es igual o mayor de la Permian. El tamaño del recurso es mayor del Permian. ¿Puede ser superior incluso? Y ya el Permian está produciendo, si no me equivoco, más que 1 millón de barriles por día. No se puede apuntar a una cosa. Todo. Hay que desarrollar en todo. Infraestructura, capacidad humana, contribución a la sociedad, asegurando que las comunidades están de acuerdo con lo que queremos hacer. Hay que hacer de todo. Cada rubro tiene una institución que nuclea a empresas públicas y privadas del sector con el fin de promover la industria. En el caso que nos ocupa, es el Instituto Argentino de Petróleo y Gas el que cumple esta función. El IAPG, como se lo llama usualmente, es una asociación civil sin fines de lucro que genera, planifica y desarrolla estudios y análisis de todas las actividades vinculadas con las industrias de los hidrocarburos. El presidente de la institución es el ingeniero Ernesto López Anadón. Tengo un desafío, Ernesto, en el comienzo ya. Pedirle a un ingeniero que lo entiendan todos. No solo los especialistas que saben perfectamente de qué estamos hablando, sino que no tienen idea por ahí de petróleo, de gas, de yacimientos. Esa es la condición inicial. ¿Aceptás el desafío? Acepto el desafío. La segunda sí es más fácil. Muchos creen que el Instituto Argentino del Petróleo y el Gas debe pertenecer a la Presidencia de la Nación como mínimo, debe ser estatal seguramente, y no es así. No es así, es una entidad privada. Fue creado por Gas del Estado, YPF y otras empresas privadas que estaban en el momento, hace muchísimos años. Sí, llevamos muchos años de existencia, tenemos alrededor de 300 socios personales también, que abarcan empresas de exploración y producción, de refino y marketing, transporte y distribución de gas, servicios de pozos, perforación y terminación de pozos. Lo que nos convoca, lo saben todos, es vaca muerta. Sí. Entonces, ustedes sí, ya sabían antes que la gente hablara de vaca muerta, qué era vaca muerta, qué iba a pasar con vaca muerta, y habrán hecho incluso qué va a pasar en el futuro. Quisiera que me dieras esa primera impresión. ¿Qué es vaca muerta para el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas? Para nosotros es una excelente oportunidad que tiene Argentina. Si vos miras el mundo y las necesidades energéticas que tiene y demás, te vas a dar cuenta que, por ejemplo, tenés 1.200 millones de automóviles andando, más los cargas, aviones, barcos, tenés petroquímica, todo lo que usamos, telas, celulares y demás, está hecho en base a petróleo, medicamentos, lubricantes, etc. Así que el petróleo tiene un lugar en toda la matriz energética y lo va a tener por muchos años, porque muchos de sus usos son difíciles de reemplazar. En el caso del gas, yo podría decirte que hay 8 países en el mundo, ¿no?, que son responsables por el 64% de las emisiones totales de CO2 a la atmósfera. Y entre esos 8 países queman el 81% del carbón que se quema en el mundo, ¿no? Y el carbón es responsable del 45% de las emisiones totales. Claro. Entonces, ¿cómo se hace? Hay que reemplazar, si uno pudiese reemplazar todo ese carbón por gas natural, ¿no?, ahorrarías un 22% de emisiones. Son cerca de 7,5 millones de toneladas al año
que se ahorrarían de emisiones. Entonces, el gas cumple un rol fundamental, pero también tiene un rol fundamental en transporte, en petroquímica, es lo mismo que el petróleo, y también en generación. Es la forma más eficiente hoy en día y flexible, térmica, de generar energía eléctrica, y la más barata. Al decir energía eléctrica, en este momento muchas luces se han encendido entre los televidentes diciendo, claro, porque dentro de poco, y ese poco no sabemos cuánto significa exactamente, ya no habrá autos a gasolina o a nafta, sino que habrá autos eléctricos. El petróleo ya entonces no se va a necesitar. ¿Cómo es? ¿Es exactamente así? En las proyecciones que hay con respecto a la penetración de los autos eléctricos, hoy hay 5 millones más o menos de autos eléctricos, contra 1.200 millones de autos de combustión interna. Claro. Se supone que en el 2040 va a haber unos 1.600 millones y 300 millones de autos eléctricos. Es decir, que no va a haber un reemplazo inmediato de eso. Abusando de tu conocimiento ya como ingeniero, diría eso. ¿Cuál es, desde el punto de vista del ingeniero, la alerta que podría decir con respecto a Vaca Muerta? Porque es muy fácil decir, bueno, tenemos, qué suerte, Dios nos ha bendecido, tenemos suerte, bueno, tenemos eso ya por los siglos de los siglos, amén. Sí. Y no es así. No es así. ¿De qué nos va a valer eso si en un momento determinado no va a ser utilizado, no se va a utilizar? Claro. ¿Cuál es la prisa? ¿Cuál es la necesidad? Vaca Muerta es muy importante en el sentido, llevamos más de 100 años de producción de petróleo. En esos 100 años produjimos 11.000 millones de barriles. Vaca Muerta solo tiene recursos por 13.000 millones. ¿Sí? Más que eso. Más que eso. Más de lo producido en 100 años. Más que lo producido en 100 para que años se vaya. en 5 cuencas a lo largo y ancho de todo el país. A continuación alguien está diciendo, o sea que por 100 años ya tenemos de sobra. Y no es así. No es así. 100 años, un país no puede explotar un recurso por 100 años porque pierde oportunidades actuales, ¿no? Y oportunidades actuales, si vos lo querés comparar, por ejemplo, con otras cuencas, el Permian, que está muy de moda ahora también, el Permian tiene todavía 46 billones, nosotros tenemos 12, 46 billones de barriles. Tiene 281 trillones de pies cúbicos de gas contra 210 del nuestro. Es decir, el Permian, el mundo no depende, así como te dije, pero nosotros tenemos gas y petróleo, el mundo no depende de este gas y petróleo Vaca Muerta. Nosotros tenemos que hacer el esfuerzo de insertar Vaca Muerta en el mundo para poder venderle el gas y el petróleo en competencia con los Permian que hay en el otro mundo. Y si comparamos Permian con Vaca Muerta, no me refiero a lo que está produciendo en este momento, sino como potencial. Bueno, como potencial te dije, Vaca Muerta tiene 13.000 millones de barriles de recursos, el Permian tiene 46.000 millones de barriles de recursos. El Vaca Muerta tiene 210 trillones de pies cúbicos de recursos de gas, el Permian tiene 281. Es mayor el de Vaca Muerta. Es mucho mayor que Vaca Muerta. El total de Permian son 3,5 millones de barriles por día, ¿no? Nosotros estamos produciendo 70.000, ¿no? Y por ahí en el 2025 llegaremos a 170.000 de acuerdo a los planes actuales, ¿no? Entonces es relevante. Ahora, nosotros podemos llegar a eso, sí podemos llegar a niveles importantes, ¿no? de producción de gas y de petróleo. Pero el desafío depende de cómo manejemos. Claro. Ojalá estemos a la altura de las circunstancias y te diría más, de las expectativas que el mundo está en este momento depositando en esta cosa que les ha tocado por suerte a estos argentinos que siempre Dios los bendice con algo y no quiero ponerme a juzgar, a veces inmerecido, ¿no? Así es, pero que requiere que trabajen. Exacto. Y pongan esfuerzo para que esto sea una realidad. Eso es cierto. Entre Texas y Nuevo México está Permian, el mayor campo de petróleo no convencional de los Estados Unidos. Permian es el motor del resurgimiento de la energía en el país del norte. Produce cerca del doble de petróleo que toda Venezuela. Los principales actores de la industria comparan a Permian con Vaca Muerta. Si continúa el desarrollo y las inversiones en la cuenca neuquina, Vaca Muerta podría alcanzar el nivel de productividad que logró Permian. La pregunta entonces es, ¿podemos tomar el desarrollo de la cuenca pérmica como modelo a seguir o las diferencias entre países hacen imposible esta comparación? Permian y Vaca Muerta tienen cosas en común. Ambos yacimientos cuentan con importantes recursos de shale gas y shale oil. Pero la roca de esquisto de Vaca Muerta tiene entre 300 y 600 metros de espesor, mientras que la roca de Permian tiene un espesor de entre 30 y 100 metros. Las dos formaciones, la argentina y la norteamericana, tienen recursos para generar combustible de primer nivel mundial. Además,
comparten la principal dificultad. La explotación de recursos no convencionales es 3 veces más costosa y compleja que los métodos utilizados para extraer petróleo convencional. Para sacar el shale hay que hacer pozos en forma de L, uno vertical, hasta la roca, de unos 2.500 metros, y luego otro horizontal que puede llegar a los 3.500 metros. A través de la presión hidráulica se inyecta agua con arena para fracturar la roca que contiene gas o petróleo que hay que extraer. Los recursos no convencionales que posee Argentina son únicos. Tenemos la segunda reserva de shale gas más grande del mundo, mientras que Estados Unidos ocupa el 4º lugar. Y si hablamos de shale oil, Estados Unidos es el segundo país con más recursos de petróleo no convencional, mientras que Argentina se coloca detrás de China en el 4º lugar. Permian es el yacimiento de shale más eficiente de la actualidad y fue una de las causas principales para que el precio del petróleo pasara de $140 el barril a menos de 40 para estabilizarse hoy en día en aproximadamente los $70. El costo de producción de petróleo en Permian está cerca de los $30 por barril y en Vaca Muerta está en más de $40. Pero Permian requirió más de 20 años de desarrollo, investigación y pruebas para bajar sus costos desde los $80 iniciales por barril a los $30 de hoy. En Vaca Muerta, YPF, en solo 3 años, logró bajar un 62% el costo de desarrollo y aspira a igualar a Permian, con más tecnología, infraestructura y escala de producción, en 2023. De cumplirse esta proyección, podría exportar en forma competitiva a los mercados consumidores de Europa y China. La carrera por mejorar los costos es constante y a medida que la eficiencia crece, más trabajo se genera, creando así un círculo virtuoso. Igualar los costos de Permian significa bajar los costos de la energía en Argentina, agregar valor a la producción, crear más fuentes de trabajo y recibir más dólares por exportaciones. Esto es fundamental para que Argentina tenga estabilidad y crecimiento económico. Como decía el ingeniero Herbert Hoover, quien fue presidente de los Estados Unidos durante la crisis del 29, la competencia no es solo la base de la protección del consumidor, sino también un incentivo para el progreso. Nos estamos dando cuenta de que el camino hacia la prosperidad es largo. Las cosas no suceden de la noche a la mañana, y el avance de Vaca Muerta depende de múltiples factores que requieren, muchas veces, de paciencia, algo que por lo general no falta. Pero surge nuevamente la pregunta inevitable: ¿cuándo veremos los resultados? La palabra oportunidad es probablemente una de las más escuchadas en este último tiempo. Así definió a Vaca Muerta el secretario de Industria de la Nación, Gustavo Lopetegui. Dijo: es una enorme oportunidad. Hace un año que el licenciado en Economía Fernando Grasso ejerce su trabajo como secretario de Industria del Ministerio de Producción. En línea con la definición de Vaca Muerta de Lopetegui, Grasso busca promover y mejorar las capacidades de las regiones productivas y para él esta es su gran oportunidad. Vaca Muerta es un proyecto muy grande para la Argentina, es un proyecto estratégico que nosotros en estos 3 años realmente pudimos poner, digamos, esto que siempre se mencionaba era una posibilidad, digamos, a partir de las reservas que existen. Ahora las oportunidades para concretarlas implican poder sacar esos recursos que tenemos en el subsuelo argentino. Y eso implica mucha inversión, mucho desarrollo de infraestructura, de servicios, de capacidades de producción y de generar los negocios necesarios para que justamente las empresas inviertan. La verdad que solo estamos explotando y hoy concretamente menos del 5% del potencial que tiene digamos, estos reservorios, pero esto tuvo un crecimiento muy acelerado el último año, más que se duplicó lo que es la extracción de gas y petróleo en no convencional. Y la verdad es un desafío muy grande, como te decía, porque la oportunidad surge no solo para la Argentina en lo que tiene que ver con poder explotar este recurso y lo que eso implica en términos de poder abaratar lo que es la matriz energética de la Argentina, y eso ya de por sí obviamente genera mayores posibilidades para el desarrollo de la industria, de los servicios, de todas las actividades productivas, sino también que nos permite generar una nueva actividad de exportación a partir de lo que es la liquefacción de este recurso, y aguas abajo, la industrialización de lo que tiene que ver con la cadena de proveedores, pero también con poder industrializar el recurso, no solo como liquefacción, sino también en el desarrollo de lo que puede ser la industria plástica, por ejemplo, a partir de los insumos petroquímicos. Les digo, las oportunidades, la verdad, son enormes de todo tipo de actividad y desde el punto de vista regional, obviamente para la Patagonia,
es una oportunidad enorme. Lo primero, esencialmente, como te decía, es que para que una inversión se concrete, básicamente tiene que haber un horizonte de negocio y que eso genere una actividad rentable, digamos, ¿no? Entonces, en la Argentina ese desafío era algo que teníamos que sortear relativamente rápido porque vaca muerta básicamente o poner $1 de inversión en vaca muerta para extraer ese recurso, de alguna manera compite con otra zona, en este caso con Houston, digamos, en Estados Unidos, que sería una especie de espejo, digamos, de lo que es el recurso en el país. Por lo tanto, el desafío principal era poder convertir a Argentina en un lugar rentable para poder direccionar recursos de inversión en la Argentina, no en otros países. ¿Podemos mirar a Permian como un modelo de negocio a seguir, se podría decir? Sí, creo que también por otro lado nos da ventajas el hecho de que haya existido esa experiencia previa porque aprendemos del error. El fracking, claro, el no convencional fue una actividad que era nuevo desde el punto de vista de la explotación de recursos hidrocarburíferos y, digamos, esa curva de aprendizaje en lo que es la explotación del negocio se realizó en Estados Unidos previamente. Fueron 10 años de desarrollo. En la Argentina, de alguna manera, hicimos esa curva de aprendizaje en mucho menos tiempo. La verdad que se hizo un trabajo muy, muy fuerte. Se hizo a partir de lo que tiene que ver con una mesa de trabajo donde nos juntamos los trabajadores, el sector público, los gobiernos provinciales, el gobierno nacional, las empresas, los operadores, la cadena de valor. Digamos, sentarnos todos en la misma mesa porque todos teníamos cosas para hacer y desafíos que sortear y creo que los resultados son positivos y obviamente todavía falta mucho como para poder integrar todo el proyecto como lo estamos pensando. En términos de lo que te decía antes, digamos, ¿no? Que vaca muerta no solo sea una oportunidad para el autoabastecimiento, sino también un vector de exportaciones para la Argentina y un vector de desarrollo de actividades aguas arriba y aguas abajo de la cadena de valor. Como Estado, básicamente lo que buscamos es facilitar todo lo que tenga que ver con el desarrollo de la iniciativa privada de todos los actores que conforman este gran proyecto, esta gran cadena de valor. El tren es una opción, digamos, dentro de lo que podría ser las necesidades de transporte que existen en términos de vaca muerta y todo lo que tenga que ver con facilitar esa opción en la medida que los privados, que son los que en definitiva realizarían esas transacciones, ya sea acomodadores de carga o prestadores de un servicio de carga, si eventualmente esa necesidad de alguna manera puede contractualizarse, puede tener un horizonte de largo plazo que sea viable para estos dos actores, nosotros vamos a buscar facilitar, digamos, el desarrollo de esa infraestructura. Ahora, si eso no va a ser el esquema que hoy van a priorizar los actores, digamos, hay otros sistemas que podrían también ser competitivos y efectivos para poder realizar el mismo objetivo. De todos modos, sí, nosotros vemos algunas obras, por ejemplo, lo que tiene que ver con la ampliación o la mayor eficiencia en lo que es el puerto de Bahía Blanca, que como entrada y salida de productos de lo que tiene que ver con vaca muerta, que eso creo que es una obra que necesariamente va a generar facilidades en todo sentido, que son cosas que sí hay una mayor claridad respecto a avanzar. Lo otro, obviamente, va a depender, como te decía, de la iniciativa privada o de que efectivamente ese sea el canal por el cual nosotros tenemos que trabajar. Pero estamos trabajando en términos generales, siempre entendiendo que este es un negocio donde, y una actividad donde el desarrollo requiere una articulación muy fuerte, como te decía, entre lo que son los sindicatos, los sectores del trabajo, las empresas y los gobiernos provinciales y nacionales, digamos, poder coordinar políticas y entornos que sean favorables al desarrollo de la cadena entre todos estos actores me parece que es clave porque es mucho lo que hay o todos los elementos que conforman la competitividad de este sistema, digamos, ¿no? ¿Crees que en los próximos 10 o 20 años logremos tener la etiqueta de un país que produce petróleo? Como si vamos a Caracas, le preguntamos cuál es el fuerte de la economía de Venezuela, la mayoría diría el petróleo. Creo que la Argentina es una economía mucho más diversificada, mucho más desarrollada en sus distintas actividades y por eso no nos podemos ver como una actividad o un país petrolero, digamos, ¿no? Pero sí no hay duda que es un recurso que es estratégico para la Argentina, para el mundo y que tenemos esta bendición de alguna manera de poder tenerlo disponible en nuestro territorio y que explotándolo bien creo que podemos generar y ampliar muchas capacidades no solo a partir del petróleo o del gas, sino de lo que son las actividades industriales, de servicios, que son en definitiva las que también generan mucho empleo. Y te diría que nuestro desafío tiene que ser ese, digamos, que generar más empleo en la cadena de valor asociada a la extracción del recurso que en lo que es el empleo que se genera directamente por la extracción de recursos, digamos. Pero por eso, digo, es vertiginoso el crecimiento que se dio. De hecho, cuando uno visita toda la zona, entusiasma mucho ver eso porque es como una película, una foto digamos, que uno lo hace acordar quizás de otras etapas de la Argentina donde había un crecimiento muy, muy elevado, muy acelerado, donde
digamos, son las tensiones del crecimiento que nos gustan, digamos. O sea, está bueno que se den esas situaciones. Y sí, obviamente requiere mucho esfuerzo en todo sentido. También en materia, como bien decías, inmobiliaria, digamos, de desarrollo de las ciudades, porque eso va también a desarrollar toda una zona de gastronomía. Digo, es algo, la verdad, muy lindo lo que está pasando ahí. Cuando uno lo ve materializado eso, y más en el corto plazo, muchas cosas que uno hace después se ven en momentos quizás donde uno no está más, pero cuando uno lo puede ver desde inicio a fin, eso, la verdad que está muy bueno. Patagonia Shale Services. Somos una empresa dedicada a brindar productos y servicios innovadores para la industria del upstream del petróleo y el gas. Se ha dicho, y con razón, que para conocer un lugar, primero hay que conocer a su gente. Hoy estamos, digamos, que Añelo, Vaca Muerta, es el epicentro económico de la provincia y creo que también de la esperanza de la Argentina. Es así. Nosotros lo que estamos haciendo hoy es una apuesta desde ir una vez a la semana con inversores Añelo. Es súper interesante, desde el asombro por la belleza de lo que es el paisaje y además también el potencial, ¿no? Yo no muestro tierras, yo doy un panorama económico, social, ¿sí?, al cliente para que sepa lo que está comprando. No es solo tierra. El potencial que tiene Vaca Muerta es fabuloso. Sobre todo desde el punto de vista para los neuquinos, para los de Río Negro, todo lo que es la Patagonia y la Argentina. Es realmente un cambio fundamental en la economía de todos los días nuestro. Tiene todo, tiene una de las cuartas reservas de gas y petróleo no convencional, tiene la gente que trabaja, los grandes empresarios neuquinos que son los que apostaron en esa zona cuando nadie apostaba y que son realmente, yo digo que son tan joya como Vaca Muerta los empresarios neuquinos. Así, de esa manera los vivo yo y se los traslado. Lo que hago, una de las partes también que hago, es unir empresas locales con empresas internacionales, ¿no? Vienen americanos, vienen europeos, vienen algunos españoles. Sí, es muy atractiva la propuesta. Ellos saben el potencial porque hacen todo un análisis de mercado. Cuando llegan a mí ya tienen todo el análisis de mercado y todo el potencial que tienen económicamente lo tienen evaluado. Bien, lo que yo solo hago es el nexo para que ellos concreten el proyecto que ellos traen. Hoy nosotros tenemos una frase que decimos, hoy está estallado. Hoy está estallado porque hoy tenemos 7.000 plazas abajo, no tenemos dónde poner la gente en Añelo. Lo que, como inversionista, lo que quiero es que sí haya espacio para que cada vez venga más gente. Yo creo que va a ser fabuloso, realmente. Yo creo que hoy los campos, todo lo que es cordillera, todo lo que es muy atractivo. Es muy interesante desde el punto de vista ecológico. Hoy tenemos una mirada totalmente diferente a lo que se tenía con respecto a las inversiones. Hoy se busca ecología, se busca medio ambiente, se busca calidad de vida, se tiene otra estructura y otro paradigma a nivel de negocios. Vaca Muerta es la joya de la Argentina y es realmente fabuloso. Nadie se lo puede perder. O sea, más allá de que parece el desierto, ríos de gas y petróleo pasan por nuestros pies. La cuenca, toda la cuenca, es fabuloso. Donde vos toques hay gas y petróleo. ¿Bien? Y lo que no teníamos era dinero para explotarlo. Entonces hoy está ese dinero. Los grandes empresarios, ¿quiénes fueron los que primero invirtieron? Los argentinos, las empresas argentinas fueron las primeras que invirtieron en Vaca Muerta. Entonces eso habla. Yo no invierto si vos no invertís. Esa es la clave con la gente de afuera, con los inversores de afuera. Si vos que sos de acá no invertís, ¿por qué yo voy a invertir? Entonces, primero, siempre empieza por casa. Carlos Eguía es neuquino por elección, un periodista enamorado de la Patagonia Argentina que lleva más de 20 años viviendo en el sur. Nos recibió en su casa, junto a su familia. Carlos, a ver, periodista, perfecto, pero yo opiné, qué bueno porque tiene la mirada del porteño que llega a Neuquén
se hace neuquino por adopción. Entonces tiene esa cosa objetiva del que lo ve, en cierto modo, desde arriba o desde lejos para tener mejor perspectiva. ¿Es así o me equivoco? Yo no sé si a lo mejor soy el dueño de esa perspectiva que me decís, pero sí tenemos otro tipo de mirada que a lo mejor no se tiene desde Buenos Aires, estando viviendo acá. Porque yo a veces escucho algunas cosas de algún periodista de Buenos Aires que te habla de Vaca Muerta como si fuera una localidad, y Vaca Muerta no es una localidad. Vos lo viste. No, Vaca Muerta cubre 4 provincias. Inclusive hay lugares como Chosmalal, que seguramente en algún momento estarán también, que vos tenés la posibilidad de verlo, porque está sobre la tierra Vaca Muerta. Exactamente, claro. Exactamente. Vaca Muerta es la joya no de Neuquén, me parece que es la joya de la República Argentina, sin ninguna duda, si lo sabemos explotar como corresponde. El neuquino, cosa que también nos preguntamos en el programa, ¿hasta qué punto es consciente de lo que tiene ahí bajo el suelo, ¿no? Tan cerca, tan propio, y lo cual implica también más responsabilidad, porque está ahí. Yo, a ver, no sé hasta qué punto el neuquino se da cuenta de lo que quiere decir Vaca Muerta. Y no sé hasta qué punto, yo comparto lo que vos decís, el argentino quiere decir, sabe qué es Vaca Muerta. Y otra preocupación también, que es real acá, que entran aproximadamente unas 15 familias por día. Se forma un cuello de botella donde vos tenés que darle asistencia a 15 familias, asistencia de salud, asistencia educativa, un lugar para vivir, pero además, Pancho, y me parece que es importante, y esto no lo digo despectivamente, muchas veces lo que uno critica es que se venga a Neuquén con toda la familia, porque cuando vos vas a buscar, si vos mañana decís voy a buscar un horizonte, vas vos solo, ves qué pasa y volvés. La gente que viene a Neuquén tiene que saber que no es solamente las ganas de tener un nuevo horizonte, lo que tienen que saber es que se necesita gente especializada en lo que se trata del petróleo, porque ¿cuántos tipos pueden barrer un pozo? 2. El resto tiene que saber lo que hacer. Entonces, me parece que, por eso te decía, hay que saber manejar el tema de Vaca Muerta, y me parece que es extraordinario lo que ustedes hacen, porque mostrarlo de esta manera es mostrarle a todo el país que no es tomarse un micro y el micro ese te va a dejar en Vaca Muerta, porque Vaca Muerta es Anielo, San Patricio del Chañar. Exacto. Bueno, vos lo estuviste mostrando y lo vas a mostrar. Y que a Vaca Muerta no es que venís y al otro día empezaste a trabajar. No. Entonces, primero entendamos qué es Vaca Muerta, que todavía falta explorar muchísimo de Vaca Muerta, y que todavía faltan muchísimas inversiones, pero que ya se ha empezado a ver a partir de esto. Hay mucha infraestructura. Empezamos de nuevo a exportar después de muchos años gas a Chile, gas a Brasil, después de 12 años que no se exportaba, y después de 12 años de haber tenido un precio del millón de BTU que valía $1 cuando le pagábamos 24 al barco Fantasma y 14 a Bolivia. Y eso de alguna manera pisó a Vaca Muerta, salvo estos años que se reactivó. Ahora, lo más importante me parece que es eso que vos decís, que no esperemos que sea siempre el futuro, que empiece a ser el presente, ¿no? Todo tiene una parte buena y una parte que no es tan buena, para no decir una parte mala. ¿Cuál es la parte que no es tan buena? Que los sueldos petroleros son muy importantes, son muy importantes. Entonces, la mayoría, o los que manejan el mercado inmobiliario, porque son muy poquitos los que manejan el mercado inmobiliario, creen que todos los neuquinos son petroleros. Y no, acá hay taxistas, empleados municipales, empleados de gobierno, gente que trabaja en los medios, que no tiene el mismo salario que un petrolero. Me parece que la gente lo que espera es que el gobierno ponga los huevos en distintas canastas, porque cuando yo llegué a Neuquén, se acababa el petróleo. La gran preocupación de Neuquén era, se nos termina el petróleo, ¿qué vamos a vivir? Es muy bueno que, como hay un sector de Neuquén que no existe Vaca Muerta, entonces el gobierno lo que tiene que hacer es infraestructura en esos sectores, desarrollar el turismo con lo que deje Vaca Muerta. El gobierno provincial estoy hablando. Exactamente, ¿no? Te iba a preguntar, porque uno dice el gobierno, piensa, claro, el gobierno nacional. No, en este caso estamos hablando del que tiene el interés directo. Exactamente, el gobierno provincial, que es lo que hablamos hace muy poquito con el gobernador, y que nos decía eso, ¿no? Lo que tiene que hacer Neuquén es eso, ser un buen administrador de ese recurso de Vaca Muerta. Me parece que el gran desafío del gobierno de la provincia es justamente ese, empezar a diversificar dónde va a ir a parar ese dinero que ingresa por Vaca Muerta, que hoy es muchísima plata y además favorecido por el dólar. Mucha gente va a decir favorecido por el dólar, nosotros estamos, está bien.
Pero viste, a ver, el turismo se favoreció por el dólar, Vaca Muerta se favoreció por el dólar, los bolsillos no se nos favorecieron por el dólar, pero en realidad lo que pasa en Vaca Muerta es que fue favorecido por el dólar. Ahora, por eso te decía, el gran desafío es ese, ¿dónde va a ir a invertir? Y es para mí en conectividad, en desarrollo del norte neuquino, que tiene un potencial increíble y muy poca gente lo conoce, lo vas a conocer. Estás hablando de Rincón de los Sauces, por ejemplo. Estoy hablando de Rincón de los Sauces, de Chosmalal, Las Ovejas, Andacollo, Huinganco, son lugares que son maravillosos. Tengo una última pregunta, no te queremos robar tiempo, y aprovechando precisamente ese rebote que tenés de tus oyentes, ¿no? ¿Podrías simplificar cuál es hoy, ya sé que es muy difícil, la opinión del neuquino sobre esto que les ha tocado? Y vuelvo a lo mismo, porque algunos dirán, claro, es nuestro. No, pero es un regalo, ¿eh? Es un regalo, y en todo caso tienen la responsabilidad de administrarlo bien y no malgastarlo, digamos, no darle bolilla. ¿Cuál es, si podés resumir, el neuquino cómo lo siente? Comparto lo que vos decís, Dios lo volvió a tocar a Neuquén con la varita mágica, sin duda. Y el neuquino lo que siente es que se viene una gran provincia, pero también empieza a sentir ese recelo de alguna manera de querer que, la desocupación cero arranque por el neuquino, que el neuquino sea el primero que tenga su casa y pueda lograrlo, porque esto complica el tema de tanta gente que recibe Neuquén, ¿no? Pero bueno, habrá que convivir con eso y los que van a tener que manejar la publicidad van a ser los políticos, porque nosotros no podemos hacer ninguna otra cosa. No le podés poner un cartel a la gente en el puente y decir, de acá en adelante usted no puede entrar, porque tienen derecho todos los argentinos a trabajar en el petróleo o en lo que sea. Por eso digo, ese es el gran desafío, me parece, Pancho, saber contener a esa gente que entra y contener a la gente que ya vive acá, que le están faltando en algunos casos, aunque parezca mentira, gas. Porque esto también hay que decirlo, ¿no? En algunos casos falta gas en una provincia donde le estamos exportando a Chile y a Brasil. Te contamos las noticias más importantes de la industria petrolera. Comenzó el desarrollo en la Marga Chica. El yacimiento, operado por YPF, asociado a la empresa de Malasia Petronas, comenzaron a hacer los primeros 4 pozos. Ya habían hecho 33 perforaciones en el plan piloto y apuntan a producir 60.000 barriles de crudo diarios para 2022. Más áreas en desarrollo masivo en Vaca Muerta. El gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, afirmó durante una reunión organizada por el IAPG en Houston, Estados Unidos, que este año la provincia tendrá 40 concesiones de no convencionales y sumará 10 áreas en desarrollo. Además, afirmó que este año la provincia de Neuquén está exportando gas y que para el próximo semestre se sumará la exportación de petróleo. Hay 5 ofertas para hacer el gasoducto de Vaca Muerta. De uno de estos 5 proyectos se desprende la posibilidad de incrementar la producción y hasta hacer una ruta para las exportaciones. Uno de los proyectos lo realizó YPF junto a TGS, Transportadora Gas del Sur. Este gasoducto iría desde Tratayén hasta Salíquelo, provincia de Buenos Aires, con la posibilidad de hacerlo extensivo hasta Bahía Blanca. En una segunda instancia, más adelante, se podría conectar con el litoral, lo que demandaría la utilización de la infraestructura de TGN, empresa controlada por el grupo Techint. Comenzó la explotación de los recursos no convencionales del lado mendocino de Vaca Muerta. El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, oficializó la concesión del área Puesto Rojas del Cerro Pencal a la empresa petrolera El Trébol por los próximos 35 años. Llaman la atención las distintas lecturas que hacen los protagonistas del mundo petrolero. Algunos son más optimistas que otros, pero nadie pone en duda la calidad de los recursos que posee Vaca Muerta y las oportunidades que brinda a nivel comercial. Las cifras que se manejan en la industria energética son millonarias y por ende las inversiones son del mismo calibre. Pero apostar en Vaca Muerta es mucho más que invertir dinero. Es confiar en la Argentina, confiar en el trabajo, en el desarrollo, en la industria y en su gente. En cada una de las personas que hacen mover la rueda, que empujan hacia adelante y que generan cada vez más oportunidades. Estamos recién despertando, en plena transición hacia un cambio de paradigma. Por eso creemos que Vaca Muerta puede cambiar la historia de nuestro país.